Decíamos que estábamos haciendo solamente un repaso de lo que se había visto el año pasado en el último capítulo. Y estábamos hablando de todo eso que era ondas y ese tipo de cosas. Pero ahora ya vamos a empezar con la materia de este año. Entonces, para esto voy a abrir la planificación de este año y ver cómo está esto. Entonces, planificación de tercero física y les voy a indicar esto. Vamos a compartir, no se olviden que ya está grabando, entonces, para que activen sus cámaras. Entonces, bueno, ahí está. Esta es la planificación para este bloque y vamos a ver las dos primeras unidades, que en su caso es mecánica 1 y mecánica 2. Y tienen varios capítulos o varios temas cada una de ellas. Sin embargo, iniciando por la primera unidad, podemos ver que habla acerca del movimiento, habla acerca de la Tierra y el universo. Y al hablar de todo esto debemos ver las unidades que tienen que ver con esto. El movimiento es un tema que hemos ido viendo todos estos años, ya sea en la forma más original y más simple, y cada vez se va complicando un poquito más porque este fenómeno del movimiento tiene varias partes. Entonces, bueno, aquí en la reflexión podemos ver que tenemos cómo se aplican las leyes de Newton a la Tierra y qué lugar ocupa la Tierra en el universo. En la reflexión habla acerca de la comprensión y las fórmulas de movimiento y las diferencias entre velocidad y aceleración. Sin embargo, ya con lo que es la ley, la Tierra y el universo ya tienen que ver otros temas. Y ahora vamos a ver el primero de estos temas, que como habíamos mencionado es un tema que ya habíamos venido viendo todo este tiempo. Y este tema del movimiento parece que ya lo dominamos. Al inicio decíamos que en los primeros temas... Buenas tardes. Que en los primeros temas de primero BGU decíamos que la ecuación decía velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y parecía sencillo, pero ahora vamos a ver ya otras cosas que tienen que ver con esto. Entonces, bueno, voy a abrir el Edmodo para irnos a la asignación de esta semana. Edmodo. A ver, entonces compartamos el Edmodo y nos vamos a ver. Ya, entonces abrimos el Edmodo, vamos a ver la clase de física de tercero. Y aquí en la clase de física de tercero nos menciona que esta asignación es para esta semana y también, como siempre, está puesta hasta el día domingo a las 18 horas. Es decir, domingo 6 de la tarde deberíamos ya entregar esta asignación. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Dice, copia y describa la solución de los ejemplos 1 y 2 del PDF con sus propias palabras. Abramos el PDF y en este PDF podemos observar las instrucciones siempre van a ser las mismas, pero en cambio el contenido en este caso ya es de la materia, ya es del libro de tercero de BGU. Yaritza Sánchez, ¿quién es Yaritza Sánchez? Tampoco es de este curso, ¿no es cierto? Ya, no le demos entrada entonces. Bueno, entonces, ustedes pueden observar, otra vez menciona descripción del movimiento, tal como se vino viendo en los cursos de segundo
y en los cursos de primero BGU. Siempre vemos el movimiento, pero lo vemos desde distintas características. Recordarán que el movimiento, inicialmente, el concepto de movimiento decía que es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro. Entonces ahí habíamos visto desde el inicio que el movimiento puede ser relativo, es decir, un cuerpo puede estar moviéndose en relación a otro cuerpo, pero estático en relación a otro cuerpo. Y ahí me acuerdo que poníamos el ejemplo de una persona que está en la calle y ve a dos de sus amigos o compañeros que van en un transporte. Ellos se encuentran en movimiento para el que esté en la calle, pero no están en movimiento entre sí porque están sentados en el bus y ahí no están en movimiento el uno con el otro. ¿Ya? Entonces, dicho de esto, de otras palabras, cambian de posición de acuerdo a la persona que les está viendo en la calle, pero no cambian de posición de acuerdo a los que están en el bus, es decir, dos personas que están en el bus, cada una sigue a la misma distancia y no cambia de posición el uno con el otro. Bueno, entonces, en este contenido habla de la descripción del movimiento y ahí le menciona acerca del sistema de referencia, ¿ya? El sistema de referencia es en cuanto a qué sistema o a qué objeto se está moviendo. Y dice que, por ejemplo, en este caso, un sistema de coordenadas cartesianas más un reloj respecto a las cuales describimos el movimiento de los cuerpos. Y abajo tenemos ya las magnitudes y ahí está el sistema de coordenadas cartesianas que hemos visto desde la primaria, creo, que es de X y Y ahí se representan los vectores de movimiento, las magnitudes de movimiento, el vector posición, la trayectoria, el desplazamiento, el tiempo. De ahí habla de la posición de un móvil, que es el punto del espacio donde se encuentra en un determinado momento. Y el movimiento, como se menciona, el concepto más básico de eso es cuando un cuerpo cambia de posición con respecto a otro, en un intervalo de tiempo, ¿ya? Y de acuerdo a un sistema de referencia. En las magnitudes siempre vamos a ver, en este caso, la materia que vimos en primero BGU, recordarán que hablaba de vectores, y ahorita le está tomando a esta materia como ese análisis de vectores. Y un vector siempre tenía, en el caso de los vectores en el plano cartesiano, tenían dos dimensiones que eran X y Y. Y a eso nos vamos a referir ahora, porque el estudio de esta parte la está tomando de esa manera. Entonces dice el vector posición, y el vector posición está compuesto por dos partes. Entonces una que va en el eje de las X y otra que va en el eje de las Y. Y entonces, por ejemplo, ahí hablamos de que la trayectoria es la curva descrita por los puntos que ha pasado el móvil, ¿sí? Y también hablamos ahí de que hay la posición P, y obviamente el vector ha ido desde 0 hasta P, es decir, desde el origen de este plano cartesiano hasta el punto P. Y vamos a ver qué dice: la ecuación de movimiento describe la posición del móvil a lo largo del tiempo. Y ahí está ya la fórmula, pero expresada en vectores, la fórmula de posición de este vector. Y entonces les dice ahí RT, y todos con la flechita hacia la derecha, es igual a XTI más YTJ. La Y siempre va a ir con las X y la J con las Y. Y ahí está hablando del tiempo específicamente. Dice X de t y E de t son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, ¿ya? Y bueno, esa es la primera parte. Habla acerca de todas estas magnitudes de movimiento, del desplazamiento, de la posición, del tiempo, de algunas cosas. Y en este caso, ahí habla, en los ejemplos que vamos a ver, el ejemplo 1 y 2, habla de la trayectoria.
Ah, no, no está nadie de ellos desde aquí, esta clase. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Ya, bueno, continuamos. Entonces, en base a esto que entendemos como movimiento y que lo toma como vectores para iniciar este capítulo de física de tercero de bachillerato, tenemos el gráfico y en el gráfico lo está expresando una posición, una trayectoria y ahí pueden ver los puntos P y los puntos P sub 0, R sub 0, R también, y vamos a resolver esto. El deber de esta semana dice que expliquemos con nuestras propias palabras, copiemos y expliquemos con nuestras propias palabras los ejemplos 1 y 2. Y vamos a ver el primer ejemplo de qué nos habla. Y luego le hacemos a este ejemplo también en la pizarra para ver cómo se resuelve. Entonces dice que el vector, desde ahorita ya estamos haciendo prácticamente la tarea y si usted desea puede copiar para que ya vaya adelantando el deber, que es explicar con nuestras propias palabras el ejemplo 1 y 2. Entonces voy a ir al ejemplo 1 y dice que el vector de posición de un móvil es R sub t es igual a 5ti menos 3t cuadrado j. Y dice en unidades del sistema internacional, determina a la posición del móvil en los instantes t igual a 2 segundos y t igual a 5 segundos. Esa es la primera parte que nos pide determinar. Y B dice el vector desplazamiento entre los instantes. Entre esos instantes, ¿cuál es el vector desplazamiento? Entre 2 segundos y 5 segundos. Y su módulo. Y de ahí nos dice que en la ecuación, la tercera parte de la trayectoria, dibújala aproximadamente. Si nosotros hacemos un recuento, ¿quién me dice? Esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque una de sus incógnitas está elevada al cuadrado. Y decíamos, ¿cuál es el gráfico de una ecuación cuadrática? ¿Quién se acuerda? El gráfico de una ecuación cuadrática. ¿Quién se acuerda? Había una ecuación lineal o de primer grado, era la recta. Y en el caso de una ecuación cuadrática, ¿cuál era la figura? ¿No se Es una acuerda? curva, no es una Ah, sí, curva. sí. Es una curva que se le llama parábola, ¿sí? Es esa curva que veíamos, que iba en forma de parábola, es decir, tenía una curva, como menciona el Señor, y los brazos que se iban extendiendo al infinito. Entonces, bueno, tenemos esa ecuación ahí, se puede decir este ejercicio que es de una ecuación cuadrática y nos pide que resolvamos eso. En la parte A dice la posición del movimiento en los instantes, es decir, cuando esté en 2 segundos y cuando esté en 5 segundos. Y los datos tenemos ahí, dice que en el primer caso, dice R de t es igual a 5ti menos 3t cuadrado j, ¿ya? Y recuerden que todos estos, la letrita, para denotar que son vectores, van con una flechita arriba. Entonces, esto menciona que dice, los vectores de posición se obtienen sustituyendo el valor correspondiente de t en la expresión. Y entonces tenemos dos valores que reemplazar aquí. El uno es cuando va en 2 segundos y el otro es cuando va en 5 segundos. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que reemplazar para 2 y para 5. Entonces, vamos a hacer eso en ¿cómo se llama? En el pizarrón, sí, para entender esta parte de aquí. Resolvamos aparte para poder entender. Entonces, lo único que tendremos que hacer aquí es reemplazar los valores. ¿Ya? Y los valores, ¿cuáles son? En el un caso son para 2 y en el otro caso son para 5. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Ya? Y quitemos esto de aquí y vamos a compartir la pizarra. ¿Ya? Bueno, entonces hablamos de que estamos viendo vectores y que los vectores se representan con una flechita hacia arriba. Entonces decíamos que R de t es igual al valor que tengo en el eje de las X, que es 5t y este, como es un vector, tiene que ir con la flechita, menos el 3t cuadrado j. Ya, eso es lo que nos pide. Y dice que existen dos valores en los que vamos a referirnos. Para cuando t sea igual a 2 segundos y para cuando t sea igual a 5 segundos. ¿Ya? A lo que me refería en el gráfico decíamos que aquí hay un plano cartesiano en donde tenemos solo como una explicación adicional esto, en donde tenemos las X y las y decíamos que cuando teníamos una ecuación lineal, era una recta la figura, pero cuando teníamos una ecuación cuadrática, como el caso de esta figura, en cambio era una parábola, que la parábola más o menos venía así, ¿ya? A eso me refería. Entonces decimos ahora, para continuar con esta parte de aquí, es simple porque tenemos que reemplazar los valores de t. Entonces decimos que en el primer caso, R de 2 segundos, porque reemplazamos todas las t, reemplazamos, es igual a 5 por 2 segundos. Bueno, y ahí está el vector este, menos 3, y vamos a ponerle entre paréntesis para poder realizar la operación. Es 3 por 2 segundos, pero todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y eso está en J, o lo mismo que es el eje de las Y. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a realizar la operación. Y dice que esto es igual a ¿qué sería? Vamos a hacer las operaciones y decimos 5 por 2 son 10, ¿ya? De lo que está en I. Menos, ¿cuánto me da lo otro? Decíamos que 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 son 12. 12 S al cuadrado de J, en cambio, es esto, ¿ya? Entonces, así vamos resolviendo esto. A ver, serían 2 por 2 son 4 y 3 por 4 son 12, ¿no es cierto? Entonces, vamos a regresar al documento para ver si estamos haciendo bien. Ya, tenemos el primero.
Miren, aquí nos dice R de 2S es igual a 10I menos 12J, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa parte que ya la hemos resuelto. Y estamos explicando la parte A de este ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Y simplemente lo que hicimos es reemplazar los valores y a la final nos quedó 10 en I y menos 12 en J, ¿sí? Esto es, los vectores de posición se obtienen sustituyendo cada uno de sus valores en T, como mencionaba ahí, para los instantes de 2 segundos y de 5 segundos, o sea, la T, el tiempo de 2 segundos y 5 segundos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo ahí? La posición del móvil, no se olvide de eso. Vamos a dejar esto, vamos a regresar al pizarrón y vamos a ver, ya tenemos ahí los 10, ese porque era en segundos de esa parte, pero lo vamos a expresar en la posición, porque lo que nos pide es la posición y no el tiempo. Entonces, para 2 segundos, decimos que es igual, entre paréntesis, recordarán ustedes cómo se expresaba un vector. Se expresa en dos partes. La una es el eje de las X, que sería esta parte de aquí, y la otra es el eje de las Y. Y esta parte de las Y mide 12 en J, menos 12 en J. ¿Ya? Y esto va a estar en metros porque es una posición, tanto del 10 y del 12. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el otro ejemplo. Ahora vamos a colocar en otro color esto y vamos a decir, recién hemos hecho esta parte de aquí. Esta partecita de aquí, es decir, reemplazamos recién los valores para 2 segundos y nos dio este resultado de aquí, tanto en X como en Y. Ahora, esta parte es la parte 1A, se podría decir, o A1, porque estamos resolviendo recién lo primero de esto. Y después vamos a resolver A2, ¿ya? Y en el A2 vamos en cambio a obtener los valores para cuando t es igual a 5 segundos, es decir, esta parte de aquí. Y decimos este vector para cuando es igual a 5 segundos. ¿Ya? Y ahí ponemos que esto es igual a 5. Aquí en cambio ya reemplazamos por 5 segundos, pero esto en el eje de las Y. Y en cambio, en el eje de las Y es menos 3, que multiplica a 5 al cuadrado. Esto en el eje de las Y. Ya, entonces resolvemos eso, ya solo nos queda resolver eso. Dice que este vector, cuando está en el tiempo de 5 segundos, es igual a, aquí sería 25, 5 por 5, 25 en I. Vamos a poner todo esto dentro de un paréntesis para darle las dos posiciones, es decir, cuánto mide en el eje de las X y cuánto mide en el eje de las Y. Menos, esto sería menos 5 por 5, 25, y 25 por 3, 75. 75 en el eje de las J o de las Y. Ya. Y expresado en metros porque es la posición que tiene ese vector en ese tiempo. ¿Ya? Vamos a regresarnos ahí. Esto sería la resolución A2. Y en esta resolución
Vamos a confirmar si están los valores bien. Entonces sería 25 en I y menos 75 en J. Estaría la primera parte de esta solución. En la segunda parte, en cambio, nos pide, como ven aquí, dice el vector desplazamiento entre los instantes. ¿Entre qué instantes? Entre los mismos, cuando vale 2 segundos y cuando te vale 5 segundos. Y ahí, en cambio, nos habla que al tener nosotros la fórmula, debemos resolver esto y después de resolver, una vez que hemos resuelto, restar. ¿Por qué? Porque como menciona ahí, son vectores de posición en esos instantes, ¿ya? Entonces vamos a ver en el caso del B, ¿cuánto nos va a dar? Haciendo el ejercicio a sí mismo. Como ya hemos calculado antes, ya no hacemos ese cálculo. Vamos acá a esta parte de aquí, o sea, quiero decir, no empezamos desde cero. Nos vamos al pizarrón, aprovechamos lo que tenemos ahí y decimos, ya tenemos una primera parte. Entonces nos dice que ahora tenemos que descubrir cuándo. Cuando estamos en la posición esta, es decir, vamos a restar el un valor del otro valor. Entonces ahí vamos a restar la R sub 0 menos la R inicial. Bueno, la R segunda que encontramos que es la mayor menos la R inicial. Entonces, aquí para reemplazar esto de aquí, ya solamente por los valores, decimos que esto es igual a, en el segundo caso, que es la R del desplazamiento, dice que tenemos 25 en I y tenemos menos 75 en J. Este es el primero. Y ahora dice que esto vamos a restar del otro, del primero que habíamos puesto aquí, del primero que habíamos resuelto en esta parte de aquí. Y ese tiene 10i. Esto un poco es materia de primero, porque ahí hacíamos operaciones con vectores. Entonces 10i menos 12j. 12j. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que resolver. Si vemos esto, decimos que esto se resuelve una resta de vectores. Recordarán que se resta cada término con cada término. Es decir, este de aquí se va a restar con las i del otro lado. Y este de acá, el 75, se va a restar con la j del otro lado. Es decir, i con i y j con j. Y entonces ahí decimos lo siguiente, si aplicamos esto, decimos que el resultado será 25 y por este menos lo de adentro se hace en el un caso menos 10 y en el otro caso más 12. 25 menos 10 le da 15. 15 en i. Y en el otro caso decimos 75. Le ponemos el símbolo del mayor porque es una resta de 75 más 12. 75 más 12, es decir, el 75 tiene un signo negativo y el 12 un signo positivo. En eso decimos que se pone el signo del mayor y se procede a restar. Y ahí nos daría 63 en J. ¿Por qué? Porque menos por menos da más 12.
Y entonces aquí diríamos menos 75 más 12. Es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, según lo que habíamos visto, decíamos que para restar esto se pone el símbolo del mayor y se procede a restar porque tienen símbolos distintos o signos distintos. Y de ahí se procede a restar 5 de 2, 3. Y 7 de 1, 6. Por eso me dio menos 63. Entonces es 15i menos 63j. Regresemos allá al ejercicio a ver cómo estamos yendo. Entonces tenemos esta parte de aquí, estamos en esta parte de aquí. Es 15 en i y menos 63 en j. Y ahora el módulo. Dice que el módulo es igual al cuadrado de eso. ¿Quién se acuerda cuál es esa fórmula de el cuadrado del uno más el cuadrado del otro? ¿Alguien se acuerda qué teorema es ese? Decimos que el módulo de R es igual al cuadrado del 1, es decir, del 15, de esta respuesta que acabamos de ver, más el cuadrado del otro. ¿Ya? Entonces, eso es el teorema de Pitágoras, acuérdense de eso. Decía que el módulo o la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte donde dice su módulo es. Todo esto es materia de primero de bachillerato y vamos a ponerlo acá. Veamos si hay espacio para continuar ahí. ¿Ya copiaron esto para borrar? Le borro uno más. Sí, Liz, se borre. Ya, borrar todo. Bueno, entonces, según el teorema de Pitágoras, vamos a poner aquí, era el teorema de Pitágoras. ¿De qué nos decía eso? Voy a ponerles así. Decía que la hipotenusa al cuadrado, esto veíamos en primer, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya, eso decía el teorema de Pitágoras. Y ahorita lo que estamos haciendo en este caso es encontrando el módulo. Es como si nosotros tuviéramos en el eje el valor de las x y el valor de las y de un vector. Ya, el módulo de este vector que estamos viendo aquí, bueno, ahí está más o menos el gráfico, ¿ya? El módulo de este vector que estamos viendo aquí, este módulo de aquí, viene a representar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo que estamos ahí viendo? Es esto de aquí. Este de aquí es el triángulo rectángulo. Les pongo con rojo. Este de aquí es el triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto aquí. Y entonces, este lado puede ser el A, este puede ser el B y este puede ser el C. Y por eso nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es lo que estamos haciendo. Y eso le aplicamos al módulo que queremos ver ahorita en R. Es decir, le aplicamos geometría a lo que es física, vectores. Entonces decimos lo siguiente, decimos que el LR, en este caso el módulo, ¿ya? Al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Los catetos ya encontramos. El 1 es el 15. El 15 al cuadrado sería en el un caso.
más el otro caso decía que era menos 63. Menos 63 al cuadrado. Solamente estoy aplicando hasta aquí el teorema de Pitágoras. ¿Ya? En este triángulo, porque decimos que si ustedes ven, se fijan en el vector que está ahí en el gráfico, más abajito, este punto de aquí, este punto P de aquí, tiene un valor en X y un valor en Y. Este valor de aquí a acá en X y este valor de aquí a acá en Y. Y por eso simplemente aquí estoy poniendo el valor de X y el valor de Y que acabamos de resolver en el anterior paso. Y ahora decimos que simplemente vamos a resolver esto, ya solo nos toca resolver. Y decimos el módulo es igual. El que está aquí como radical, ¿cómo pasa al otro lado? Este exponente, mejor dicho, ¿cómo pasa al otro lado? Este cuadrado de aquí. ¿Se acuerdan de eso? Para resolver eso, se pone a los dos lados raíz cuadrada. Solo como una clase de recuento o de recuerdo. ¿Ya? Así se resolvía esto. Una igualdad no cambia cuando se pone a los dos lados lo mismo. Entonces simplemente le he puesto raíz cuadrada a los dos lados. Y hago eso para explicar todos y cada uno de los pasos. 15 al cuadrado más la otra parte, que era la parte de la j al cuadrado. Esta raíz cuadrada es de todo esto de aquí. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a cambiar de color para suprimir. Es decir, este cuadrado se va con esta raíz cuadrada. En el caso de acá no, porque es una suma de cuadrados. Entonces no puede resolverse así. Y entonces volvemos al color azul y decimos que nos quedaría de esta manera. R es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado. Eso ya hagan en la calculadora, por favor. 15 al cuadrado. 225. ¿Cuánto? 225. Ay, ya, bueno, usted le está haciendo parte por parte, ¿no es cierto? Entonces hagámosle así. Aquí, aquí. Ya le ponemos el valor. Entonces, ahí le ponemos 225. Déjeme sacar mi calculadora también, ¿ya? Entonces sería 15 por 15 inicialmente. Como mencionó la señorita Tania, es 225. Y en el otro caso, ¿qué tenemos? ¿Cuánto les dio eso? Menos 3.969. Ya, a ver, menos 3.969, dice. ¿Ya? En este caso no saldría menos 3.000 porque está al cuadrado. Sí, ¿no es Es cierto? positivo, sí. Como está al cuadrado, entonces es 3.969, me dijo. Sí. 3.969, porque menos por menos da más y 63 al cuadrado me da esto. Ahora, el paso final sería sumar los dos y sacarle la raíz. ¿Y eso cuánto nos da? 64 con 64 para redondear 64.8, ¿no es cierto? O 64,76. ¿Sí le dio eso? 4.76. Ya. Que es lo mismo que si redondeamos sería
esto en metros, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del módulo. Es decir, del valor que tiene ese. Sería 64 redondeando, 8. ¿Ya? Eso. Y entonces regresemos allá a ver ¿cómo se llama? A nuestro PDF para ver si estamos bien. A ver, en esta parte está. Ya, entonces estamos en esta parte de aquí. Ese es el teorema de Pitágoras que hemos aplicado aquí porque es el módulo que queríamos resolver y nos dio 64,8 metros. Ya, hasta ahí estamos bien, hemos explicado con nuestras propias palabras este ejemplo y ya solo nos falta interpretar lo otro. En el punto último nos dice que dibujemos aproximadamente la trayectoria, dice. Aproximadamente la trayectoria va a ser una parábola, ¿por qué? Porque es una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas siempre son parábolas y lo que ahí está dibujando es una parte de la parábola, pero si nosotros nos damos cuenta, la otra parte que va para el otro lado va a ser igual, es decir, va a formar una parábola igual al un lado y al otro, ¿ya? Entonces, bueno, para aplicar un poco de esto que vamos a ver ahorita, en la parte C dice hallamos la ecuación de la trayectoria a partir de las ecuaciones paramétricas del movimiento. Entonces, en el un caso, x es igual a 5t, eso es la x y la y. Recuerden que, vuelvo a repetir, siempre un vector se compone de la x y de la y. Y en el caso de esta fórmula, la x es el primer punto que es 5ti y la y es el segundo punto que es menos 3ti. La y es menos 3t cuadrado, t cuadrado j, ¿ya? Entonces, ahí lo único que vamos a hacer ahora es descubrir qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, vamos a irnos así mismo al pizarrón y vamos a poner a qué punto llegamos con esto de aquí. Entonces, sería de ir reemplazando simplemente los valores. Vamos a salirnos de aquí, regresamos a nuestro pizarroncito y vamos a ver esta parte de aquí. Entonces, hagamos un cuadrado. O si ya copiaron, mejor borremos todo esto. Si ya copiaron, me avisan para borrar esta parte, ¿ya? Ya borro, jóvenes. Sí. Sí, profe. Señoritas y señoritos. Ya, entonces vamos ahí. Estamos en esta parte del pizarrón. Y vamos a cogerla, a ver, esta parte del pizarrón. Y vamos a borrar, ¿ya? Borrar todo esto. Ya, entonces nos habla acerca de que descubramos aquí el valor de cada una. Entonces recuerden que teníamos un vector que decía que era igual a 5t menos 3t cuadrado. Y este estaba en j. ¿Ah? 3t cuadrado, ¿no es cierto? Dicen, Sí, dígame. Lord, que lo deje entrar, que se le salió, por favor. Ya le ponemos. A ver, el señor Torres también. El señor Lord también. Ya, ahí están.
Ya, bueno, entonces continuamos. Sí están viendo el pizarrón ahorita, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que este que acabo de subrayar con azul, ¿a qué representa? ¿A las X o a las Y? Y el que acabo de subrayar con rojo, ¿a quién representa? ¿A las X o a las Y? Yo digo que el 5 es a la X y el rojo es a la Y, creo. Exacto, muy bien. Esta es la X. Recuerden, cada vector se representa en la X y este de acá en la Y. ¿Ya? El Y es la X, este Y de aquí es la X y este de acá representa la Y, la J. Entonces continuamos con eso y decimos lo siguiente. Decimos X es igual a 5T, ¿no es cierto? Porque esto dice que es la X. Y entonces reemplazamos ahí, simplemente decimos que sería, ¿a qué es igual esta T de aquí? Decimos que el 5, como está multiplicando en esto de aquí, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Dividiendo. Exacto, entonces pasa dividiendo. Decimos que la T ha sido igual a 5X, ¿ya? Sabemos ya el valor de la T aquí. Y ahora vamos a reemplazar eso en la parte de acá, en la parte de la Y. Porque acá en cambio nos dice que Y es igual a menos 3T al cuadrado, ¿ya? Y entonces ya abajo ya nomás nos queda reemplazar, es decir, Y es igual a menos 3 que multiplica a ¿cuánto vale T? T vale X sobre 5. Es decir, simplemente estamos reemplazando este valor de aquí. T vale eso. Y como está al cuadrado, le ponemos al cuadrado. ¿Ya? Y resolvemos eso. Decimos que finalmente Y es igual a menos 3X al cuadrado sobre 25. ¿Ya? Eso sería. Hasta ahí ya tenemos tanto el uno como el otro valor. ¿Ya? Y ahí ya solamente tendríamos que ir reemplazando. Vamos a irnos a ver si está bien esto. A irnos a esta parte del PDF. Y aquí está esta parte a la izquierda. Dice 5, a ver, X es igual a 5T. Y Y es igual, aquí está mal esta parte porque dice que Y es igual a 3T al cuadrado. Y Y es igual a menos 3T al cuadrado. De ahí dice que, en cambio, entonces si reemplazamos como vimos nosotros en el pizarrón, si reemplazamos ese valor, es decir, esta parte de aquí, estamos en esta parte de aquí, decimos que X es igual a 5T. Si reemplazamos, el 5 pasa a dividir y decimos que T es igual a X sobre 5. ¿Sí? T es igual a X sobre 5. ¿De qué tienen clases ahorita? Historia. Historia. Ah, ya. Bueno, entonces de ahí ya solo reemplazamos. Reemplazamos en la segunda ecuación que es Y es igual a menos 3 sobre T al cuadrado y decimos Y es igual a menos 3 y entre paréntesis ponemos el valor de T. Este valor de T ya nomás estamos reemplazando. Es decir, esto de aquí. T es igual a esto y esto es lo que estamos poniendo acá en esta parte de aquí. Y ya solamente resolvemos. Decimos Y es igual a menos 3 y X al cuadrado porque este cuadrado se multiplicó por este y se multiplicó también por este. Sería X al cuadrado sobre 25.
Y ahí ya tenemos simplemente la ecuación y vamos dando valores en una tabla de valores para hacer el gráfico. Según el ejemplo, más o menos nos sale de esta manera. Y esa es una parte de la parábola. Eso va a ir así y va a describir la otra parte de la parábola. Sí, esto sería, esta es la X, esta es la Y, esta es la menos X y esta es la menos Y. Sí, eso. Ya, entonces hasta ahí terminamos. Si el deber era explicar esos ejercicios, el segundo ejercicio ya podrían explicar ustedes. Eso, jóvenes, entonces